Muy bien, buenas tardes. Estamos en semana 6 y esta corresponde a la primera parte de la semana 6 en la que vamos a hacer un repaso o retomar el tema del método Hunter. Para ello habíamos retomado este concepto del método Hunter. Al final de esta lección se les va a asignar una tarea que deben responder según las indicaciones que más adelante les voy a recordar o voy a retomar. Vamos a ver, ¿qué era el método Hunter? El método Hunter es un método para estimar el caudal probable de las cargas no continuas. Recuérdense que si vamos a seleccionar una bomba, la bomba se selecciona siempre en función de la demanda máxima. Y la demanda máxima siempre es la suma probable, siempre la suma de las cargas continuas más las cargas no continuas. Las cargas continuas representan todo aquello que no sean piezas sanitarias, mientras que las cargas no continuas representan todo aquello, toda la suma probable de todo aquello que sea piezas sanitarias. Entonces, para poder cumplir con lo que nos pide la normativa, tenemos que hacer esa suma de las cargas continuas más no continuas. El método Hunter se ocupa de estimar a través de un método desarrollado en 1940 por Roy B. Hunter para estimar el caudal probable de las cargas no continuas. En 1940, el señor Hunter lo que hizo fue hacer una bancada de prueba y lo que hizo fue colocar en una bancada de prueba, en un laboratorio, lo que hizo fue colocar como en un pedestal un equipo que usó de referencia, y ese equipo de referencia era una pieza sanitaria, una carga no continua. ¿Alguien puede recordar, muchachos, qué dije el jueves, cuál fue ese equipo de prueba, cuál fue ese equipo de referencia con la que se basó, empezó a hacer referente el método Hunter? ¿Alguien puede abrir su micrófono y me puede recordar? O puede recordarles a todos cuál era esa pieza sanitaria de referencia. El inodoro de fluxómetro, profe. Así es, correcto. Entonces, ese fue el que utilizó de referencia. Él conectó el consumo, o sea, conectó para suministrar agua a ese equipo y lo que hizo fue, activar el fluxómetro. Y él lo que dijo es, voy a conectar el fluxómetro a un flujómetro. Él leyó cuánto era el consumo de agua y lo anotó. Sin embargo, a eso que él registró en unidades de flujo volumétrico, por unidad de flujo volumétrico, ¿verdad? En galones por minuto, metros cúbicos por segundo, litros por segundo en aquel momento, él en realidad lo que le interesó era utilizar una unidad arbitraria. Y esa unidad arbitraria le llamó Fixture Unit o unidad accesoria en español. Él le asignó a ese consumo, a esa equivalencia de consumo en galones por minuto, le asignó 10 fixture units. Entonces, cuando pensamos en el fixture unit, es un valor adimensional que no necesariamente representa flujo volumétrico, no necesariamente representa flujo volumétrico, porque como vamos a ver más adelante, hasta que conozcamos el total de fixture units, ya sea para analizar el distribuidor o columna o derivación que lleva cierta cantidad de fixture units, hasta que conozcamos eso, podemos convertir eso en galones por minuto. O sea, 10 fixture units no es una unidad de flujo, no es una unidad de flujo, pero a través de un modelo, una ecuación, una parametrización, eso lo podemos convertir a flujo volumétrico. Cuidado, muchachos. Fixture unit no es equivalente a unidades de flujo volumétrico. No necesariamente, al menos no siempre. Muy bien, entonces el señor Hunter lo que hizo fue empezar a bajar del pedestal de esa bancada de prueba, bajar esa unidad, bajar ese equipo, esa carga no continua y empezar a colocar otros. Y pues lo que hizo fue activarlo para ver cuánto consumía en galones por minuto. Pero eso, al compararlo con el referente, asignó una unidad de fixture units correspondientes en comparación a al equipo referente. También debemos reconocer que
que las piezas sanitarias, algunas piezas sanitarias consumen agua fría y agua caliente. Cuando pensábamos en eso, voy a dejar de compartir un momentito porque no me veo. No sé, ok, ya estoy. Debemos pensar de que si estamos hablando de una pieza sanitaria que está por allá en un servicio sanitario, en un cuarto baño, disculpen, porque aquí hay que empezar a hablar bien. Cuando hablamos de cuarto baño es otra cosa que hablar del servicio sanitario. Si por allá está el cuarto baño y por allá está la calle, tenemos que pensar cuál es el aporte probable de la paja de agua sobre las piezas sanitarias que están en la casa. En 1940, alrededor de 1940, cuando el señor Hunter estableció su método probabilístico, él decía que normalmente el aporte probable de allá afuera, muchachos, desde la paja de agua a ese equipo, normalmente, casi siempre, representaba el aporte que éste necesitaba de aquel, normalmente, muchachos, representaba las 3/4 partes. Entonces, aquí es donde venimos discutiendo o conversando de que normalmente en probabilidad 1 más 1 no es 2. Si tenemos que preguntarnos cuánto es el consumo en fixture units de una pieza sanitaria respecto a la paja de agua, normalmente, muchachos, este equipo de aquí va a consumir en agua fría o caliente derivada siempre las 3/4 partes de lo que este aporta. Entonces, si este aporta 1, entonces probablemente estos en agua fría y en agua caliente deben consumir en fixture units 0,75. En aquel momento, en 1940, normalmente esa era como una regla. Normalmente, sí. Adelante, Orbo. Y ese punto 25 que hace falta, ¿eso dónde queda? Nuevamente, es que justamente por eso es probabilidad. Te voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con agua, ¿de acuerdo? No, ya entendí, ya me recordé de la tabla. Sí, que era un punto 75 del total. Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de que 10 eventos ocurran y se activen al mismo tiempo? No es un 100%. Si utilizamos a Soriano, recuerden esta tabladilla de Soriano, eso era 1 entre raíz cuadrada de k menos 1, donde k es la cantidad de eventos simultáneos. Entonces, 10 menos 1 es 9, o sea, 1 entre raíz cuadrada de 9, o sea, es un 33%. ¿Cuál es la probabilidad de que 10 eventos sucedan simultáneamente? O sea, que 10 personas activen al mismo tiempo un fluxómetro. Por ejemplo, si utilizamos a Soriano, que es otro método probabilístico, no el que está autorizado por la normativa costarricense, que es el Código de Instalaciones, es de un 33%. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, si cada uno de esos 10 eventos simultáneos consumen una unidad de flujo, 1 litro por segundo, sería 1 por 10 litros por segundo. Pero no es 100% probable que eso ocurra. O sea, 10 litros por segundo por 33 da 3,3 litros por segundo de consumo. ¿Cuál es la probabilidad de que 20 eventos sucedan simultáneamente? Entonces, ustedes pueden decir, pues si 10 eran 3,3, pues entonces 20 es 3,3 por 2. Pues no, porque ahora sería la probabilidad de que 20 eventos sucedan simultáneamente sería 1 entre raíz cuadrada de 20 menos 1, o sea, 1 entre raíz cuadrada de 19, que va a provocar entonces que el resultado sea mucho más bajo que haber agarrado 3,3 más 3,3. O sea, 1 más 1 no es 2, es menos siempre que 2. Muy bien. Veamos la siguiente imagen. Voy a seguir progresando, muchachos, con respecto a esta presentación. Dice, y aquí vuelve a decir lo que hace un momentito les decía. Les decía que unidades de consumo. El caudal por minuto que requiere cada apartamento se evalúa tomando lo que llamaremos unidades de consumo para cada aparato sanitario. En hoteles, edificios de apartamentos, oficinas, escuelas, etc. Sin embargo, es razonable admitir que no todos los aparatos funcionarán simultáneamente. Cuando vemos esa diapositiva, tengan cuidado, muchachos, de decir que unidades de consumo es lo mismo que galones por minuto o unidades de flujo volumétrico. No es cierto. No es cierto.
O sea, ¿qué es una unidad de consumo? Bueno, eso es una unidad paramétrica, arbitraria, seleccionada por el método Hunter para hablar sobre la probabilidad de uso de las piezas sanitarias, pero no es una unidad de flujo volumétrico, ni en litros por segundo, ni en galones por minuto. Lo que sí sucede después es que esos fixture units, a través de un modelo, a través de un parámetro, de un nomograma, los convertimos a galones por minuto, pero no son equivalentes, ni representan flujo. Son unidades de probabilidad. Mencionábamos, vean ustedes, mencionábamos en la última sesión que tuvimos, cuando comenzamos a acercarnos, a hacer una aproximación, acercarnos al método Hunter, y vean que por todo lado dice 1940, tenemos esa tabla. Nuevamente, repasemos. Water closet es el inodoro. Los tenemos con ocupación de tipo pública o privada. Todos los fixtures o los equipos o cargas no continuas normalmente se van a denominar de tipo privada, excepto cuando haya un uso público. O sea, mientras no se diga lo contrario, siempre serán privadas. Pero si definitivamente esas piezas serán utilizadas en estadios, en balnearios, en, no sé, en lugares de concentración masiva, entonces serán de tipo público. Tenemos el pedestal de orinal, el orinal, o sea, stall o wall urinal, el lavatorio, la tina, showerhead, eso es la ducha, service sink, esa es la batea que usa el conserje de un piso para aporrear el trapo para continuar lavando el piso, kitchen sink, fregadero. Luego teníamos bathroom group en la parte privada. Recuerden, eso es lo que llamamos grupos de baño o cuartos completos. Los cuartos completos típicamente están conformados por tres piezas sanitarias. Tres piezas sanitarias. Tenemos el lavatorio, la ducha y el inodoro. A veces, decíamos, recuerden, a veces podríamos tener un cuarto de baño un poco más lujoso y está conformado por 4 elementos. El que agregamos sería la tina. Escuchen esto porque eso es importante, no solamente para lo que viene a continuación, sino para su tarea también. ¿Qué implica? ¿Por qué me hablan del cuarto baño? Porque es claro, al ver esta tabla de Hunter, que si nosotros agrupamos en cuartos de baño, eso va a generar fixture units totales, o fríos, o calientes, más bajos que si sumamos los fixture units individuales de cada uno de ellos. Si ustedes revisan esto que acabo de decir, esto es cierto. Porque un cuarto baño privado con válvula, con inodoro tanque, tiene fixture units totales equivalentes a 6. Pero si ustedes suman con cuidado y suman los fixture units totales individuales de esos 3 elementos que conforman al cuarto baño, les da más grande que 6. ¿De qué me sirve eso? Es que en la medida en que agrupemos, probablemente vamos a considerar y vamos a aproximar o calcular o estimar menos flujo para esa derivación, para la derivación que alimenta al cuarto baño. O a los cuartos de baño, si tenemos un distribuidor que alimenta ese montón de piezas sanitarias que irían a diferentes cuartos de baño, en un balneario, por ejemplo, o hacia el parque de diversiones, o hacia un piso de un hotel. Y si proyectamos menos fricciones totalizados, o fríos o derivados calientes, eso significa diámetros más pequeños. Y al final, la estimación del flujo que requiere bombear la bomba será menor, por tanto la bomba será más pequeña y el costo operativo asociado será tanto más pequeño. Lo mismo ocurre con lo que llamamos combination fixture. Ese combination fixture hace alegoría o hace referencia cuando combinamos la probabilidad de uso simultáneo de el fregadero y el cuarto de pilas. Dice ahí kitchen sink y laundry tray. Vean que es cierto. Combination fixture, si asumimos que hay una derivación que alimenta al fregadero y al cuarto de pilas, vean que la probabilidad dice en fixture units que necesitamos cuantificar 3 fixture units en la columna total, 3.
Pero vean que 3 es más bajo que sumar los dos anteriores, que son en Kitchen Sink, en la columna total 2 y Laundry Tray 3. 3 más 2 son 5 y 5 es más grande que 3. O sea que si cuantificamos 3 en lugar de 5, muchachos, eso va a implicar que el flujo que va a pasar por esa derivación que va a alimentar a esas dos últimas piezas que he mencionado, el cuarto pilas y el fregadero, eso va a implicar un diámetro más pequeño, una estimación de flujo más pequeña. Ténganlos en cuenta. Cuando proyectamos un edificio, debemos pensar lo siguiente. A un edificio ingresa agua desde la tubería madre, desde la paja de agua que está en la calle. Hacia el edificio tiene que ingresar una agua total fría. Esta agua total fría se divide, muchachos, en agua fría derivada y agua fría que va hacia los calentadores, que finalmente se calienta y va a aquellas piezas sanitarias que consumen agua caliente. Por eso hago referencia a agua total, agua fría derivada y agua caliente derivada. Escuchen bien esto, muchachos. La primera práctica que van a tener sobre esto es la tarea que les voy a asignar al final de esta sesión. Pero aún así, a partir del jueves, volvemos a tomar este tema, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra práctica más, pero por ahora concentrémonos en esto. No los voy a dejar solos, pero vamos a hacer ejercicios para que esto quede claro. El agua que viene de la calle es agua fría, definitivamente es fría, total. Y esta agua fría, voy a ver si puedo cambiar de cámara, muchachos. Okay. Vamos a ver, porque siento que aquí me gusta más esta cámara hablarles, ¿ok? El agua fría que proviene, ahora sí, de allá, ahí está la calle, muchachos. El agua fría, total, que viene desde la paja de agua, tiene que dividirse. Normalmente cuando tenemos un proyecto en el cual el agua se va a dividir. Tal vez en sus casas no, porque el agua fría que viene de ahí, muchachos, es el agua fría con la que nos bañamos, con la que lavan los platos y lavan la ropa. Pero no todos los proyectos son así. ¿Qué pasa? Tomen en cuenta. ¿Qué pasa si en sus casas, muchachos, no hay agua que se deriva a agua caliente? Pues el agua fría que viene de allá, muchachos, es el agua fría que eventualmente consumimos dentro de este proyecto. O sea, no hay agua total, es solamente fría. Pero es que no es cierto siempre, porque hay edificios que el agua fría que proviene de la calle se va a dividir hacia los calentadores y se calientan y van hacia las piezas que consumen el agua caliente. Y finalmente el agua también se deriva, ahora sí, agua fría derivada. Escuchen, agua total fría, agua fría derivada, agua fría que se va a calentar y le decimos agua caliente derivada. Esa agua que se deriva a agua caliente derivada hay que cuantificar cuánto es, porque van a haber tuberías exclusivas de esa agua caliente, como también hay agua exclusiva derivada fría. Pero hubo una tubería madre que llevaba, o un distribuidor, una tubería distributiva que llevaba el agua total antes de ser derivada o dividida. Lo cierto es que el agua fría derivada y agua caliente derivada, recuerden, hasta para 1940, casi siempre eso representaba las tres cuartas partes del consumo total probable que iba por la tubería madre o la distribuidora principal de agua. Creo que me estoy viendo en chiquitito, ¿verdad? Estoy usando mis manos. Aquí disculpen. Vamos a ver, sigamos. ¿Qué hacíamos cuando considerábamos o cuando ya cuantificábamos? Disculpen un segundito. Cuando ya cuantificábamos los fixture units totales o fríos o calientes. Enfoquémonos. Si lo que quiero saber es cuánto agua total va a entrar al edificio, me enfoco en la columna total. Si quiero saber cuánta agua fría se va a derivar a fría, derivada, me fijo en la columna de cold. Pero si quiero saber cuánta agua de esa total se va a derivar a hot o caliente, me fijo en la columna hot. ¿Qué pasa si un edificio, definitivamente, muchachos, no hay ese tipo de divisiones? Pues únicamente nos enfocamos en cold, nada más, porque no va a haber esa división en fría o caliente. Otra vez, ustedes, probablemente, y yo nos bañamos
de un grifo que está haciendo provocar la caída de agua fría, y esa agua fría es agua fría que viene de allá afuera. No se dividió, ¿de acuerdo? Porque no pasó por un calentador, excepto que tiene una casa que sí tenga calentador de almacenamiento de agua caliente. Ahí sí, ¿verdad? El agua fría total se derivó a un calentador. Ahí sí tenemos que hacer la distinción entre total, cold y hot. ¿Qué hacíamos cuando cuantificábamos, ya sea total, frío o caliente? Cuando teníamos esa cantidad total o fría o hot o caliente, lo que hacíamos es a través de un nomograma o a través de algún método o algún polinomio, método numérico, convertíamos los fixture units a galones por minuto, a unidades de flujo volumétrico. Esto es cierto, sigue siendo cierto, pero es cierto, muchachos, porque esa es la información proveniente del paper de Roy B. Hunter de 1940. Esto fue tomado del paper del señor Hunter. Cuando veíamos ese nomograma, bueno, teníamos que tener claro de que yo leo en la curva 1 o leo en la curva 2. ¿Cuándo leo en la curva 1? Ahí lo dice. Cuando en mi edificio, en mi proyecto, hay predominancia de válvulas de descarga. Flush valve. Eso se llama las válvulas semiautomáticas o los fluxómetros, que son de activación o de proximidad. Estoy usando mis manos. Disculpen. Ok. Ahorita volvemos al gráfico. Recuerden, leemos la curva 1 o la curva 2. 1, si hay predominancia de fluxómetros, que recuerden que son manuales o hay electrónicos de proximidad, por ejemplo. Y tenemos la curva 2. Y tenemos la curva 2 si hay predominancia en mi edificio de inodoros con tanque. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos decir al ver esa gráfica? Bueno, que si los fixture units que estamos cuantificando sobrepasan 1000, ya no importa si era la curva 1 y 2. En realidad son 1200. En realidad el dato más exacto es 1200, pero yo puedo ver así con mis ojos en ese nomograma. Ese es el problema de los nomogramas, que yo afirmo que a partir de 1000, pero en realidad Hunter lo decía a partir de 1200. Y también eso lo dice el código de instalaciones. Por eso vamos a ver 1200 cuando hago referencia a la norma. Pero yo así, en este nomograma veo que a partir de los 1000, no importa si haya predominancia de aquel o del otro. Yo puedo ver que a 1000 fixture units, lo que necesito probablemente de agua en ese distribuidor o columna, si estoy hablando de una columna, recuerden que una columna y un distribuidor es lo mismo, nada más en la posición, que si está en posición, estoy usando mis manos, que si está en posición horizontal, pues hago referencia a, sí, creo que ustedes ven el espejo de esto. Si está en esta posición, la tubería se llama distribuidor, pero si el distribuidor está en posición vertical, se llama columna. ¿Dónde estoy? Aquí. Muy bien. ¿Qué pasa por debajo de 1200? Pues las curvas no se unen. Por ejemplo, muchachos, en un detalle como este. De nuevo, estoy visitando literatura disponible sobre el método Hunter. Piensen que esto es tomado, de hecho, es tomado del paper del señor Hunter de 1940. Esto fue tomado posterior a eso, alrededor de 1953, en 1953, y es tomado de cierta literatura que yo consulté, pero básicamente es lo mismo. Si hacemos referencia ahora a la normativa, al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, nos dice, bueno, no se complique, no, si quiere, no lea de ahí, no se la juegue si es que está mareado, si es que no tiene los anteojos. Tal vez lo más sencillo es utilizar esta parametrización. Si tenemos predominancia de inodoros con tanque, utilicemos las dos primeras parametrizaciones. Si hay predominancia de piezas sanitarias con fluxómetro, por ejemplo los orinales, use los dos siguientes parámetros. Y cuando estemos por encima de 1200 ya no interesaba lo primero.
los dos, como sabemos, las dos curvas por allá, más allá de 1200, no importa si hay predominancia de uno o de otro. Tengan cuidado con los valores, ¿de acuerdo? Cuando las unidades de accesorio están por debajo de 100, cuando están entre 1200 y 100, si hay predominancia con fluxómetros por debajo de 150 o entre 100 y 1200. Por allá de 1200 no importan las otras cuatro ecuaciones. Tengan cuidado con eso. Si no queremos utilizar esa parametrización, que es muy conveniente porque me permite fácilmente, muchachos, me permite parametrizarla o escribirla en una celda en Excel o en algún otro programa, eso me es muy conveniente. Si no lo quiero hacer así, pues también tengo la posibilidad de interpolar, porque el método, muchachos, también lo encuentro en tabulaciones. Perdón, disculpen, aquí. Estoy haciendo referencia al código, en la tabla 6.5. Vean que tengo que leer en una columna o la otra. Puedo leer, por ejemplo, les decía el jueves pasado, la última lección, que si tengo 95 fixture units que pasan por un distribuidor y yo sé que ese distribuidor lleva agua a piezas en donde predominan inodoros con tanque, significa que tengo que leer, tengo que interpolar entre 2,64 y 2,81. O sea, voy a señalar eso que estoy diciéndoles, muchachos, eso está como por aquí. Eso tiene que estar ahí, la respuesta. Disculpen, voy a... segundito. Voy a hacer un poquito más transparente eso. Ok, ahí. Otra vez, ¿qué acabo de decir? Lo que acabo de decir es que necesito interpolar a 95 entre 90 y 100 fixture units, porque es a 95. Y les dije que ese distribuidor lleva agua a piezas donde esas piezas en predominancia hay inodoros con tanque. Entonces tengo que interpolar a 95 entre 264 y 281. Me admite o me permite interpolar porque hay suficiente información. Ven que hay suficiente información. Y nuevamente, ¿qué pasa? Más allá, muchachos, de los 1200. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ya no interesa. Más allá de eso, no interesa porque, como veíamos en esta grafiquita, más allá de 1200, las dos curvas se mezclan, ¿de acuerdo? Es una sola. Entonces, tengan la confianza de que podemos interpolar entre uno u otro. Podemos interpolar en esta tabla o es muy conveniente utilizar esta tablita, porque esta tabla ustedes la programan en Excel o en sus calculadoras y rápidamente, eso sí, con un cuidado, sabiendo si hay predominancia de inodoros con tanque o si hay predominancia de equipos que tienen fluxómetro, orinales o servicios sanitarios. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Y desarrollamos este ejemplo la semana pasada utilizando el método Hunter de 1940. Les hice el comentario de que si utilizamos hoy en día los fixture units de 1940, lo que implica, muchachos, es sobreestimar. Es sobreestimar. O sea, lo que vamos a hacer es sobredimensionar no solamente el flujo, sino también las tuberías y a continuación la bomba. Tenemos que utilizar los consumos probables en fixture units de los equipos de hoy en día, no los de 1940, porque muchachos, en 1940 todavía no había tanto compromiso con el ambiente. Hoy, muchas empresas, ¿verdad?, fabricantes, tratan de fabricar sus equipos de tal forma que consuman cada vez menos agua. Y eso ustedes lo saben. Hay piezas sanitarias donde ustedes pueden decidir si hicieron del 1, pues tocan el botón del 1. Y si hicieron del 2, tocan del 2, ¿de acuerdo? Para consumir más o menos agua. Otras no consumen agua del todo, como los mingitorios. Otros, si ustedes han ido a los aeropuertos, especialmente los aeropuertos, en Costa Rica se ve especialmente en los aeropuertos, o hasta en los aviones. Si han viajado en avión y han usado el servicio sanitario del avión, muchachos,
Ustedes con solo tocar el botoncito, muchachos, especialmente con una fuente de vacío y con una pequeña cantidad de agua, evacúan lo que está en el servicio sanitario. Y hay piezas sanitarias, como servicios sanitarios, en los aeropuertos, que justamente con un diseño particular del Venturi dentro del orinal, ustedes con una pequeña cantidad de agua generan una succión muy eficiente para evacuar los fluidos que están en los servicios sanitarios. Eso no ocurría. Borbón, eso no ocurría en 1940. Ocupaban mucha agua. Recuerden que especialmente los inodoros con tanque tienen los volúmenes antes, con las piezas sanitarias, los tanques eran mucho más grandes que con los que se diseñan actualmente esas piezas sanitarias, ya sea de marca Helvex o de Incesa Standard u otros. Sí, Borbón. Con respecto a esos sistemas que usted menciona que hay en el aeropuerto, detrás de eso que hay un sistema de vacío. No, no. En los aviones sí. En el avión sí hay un sistema vacío. Se inyecta un flujo de aire comprimido que pasa por un Venturi. Entonces, al pasar por la garganta del Venturi, lo que ocurre, muchachos, es que genera una presión bajísima. Entonces, jala todo el contenido que está en el servicio sanitario. O sea, si hay una fuente de vacío. Si se ha montado un avión y ido al baño, muchachos, ustedes hasta que se asustan, ¿verdad? Donde tocan el botón y jalan todo. Y la cantidad de agua que entra al inodoro, muchachos, es muy parcializado. Pero se han ido, ahora sí, a los aeropuertos. Lo que sucede, muchachos, es que la masa de agua, cuando cae la masa de agua, saliendo por el fluxómetro, la masa de agua pasa, y los invito, muchachos, a que busquen el detalle seccionado de un inodoro. O sea, ¿cómo es que ustedes jalan la cadena y por qué se va? ¿Por qué se va el agua y los fluidos que estén ahí? ¿Cómo es que hace para jalar? Bueno, es que justamente la masa de agua lo que hace es que, por diferencia, estoy usando mis manos, ¿no? Sí. ¿Qué estoy presentando? Nada. Que justamente, muchachos, por una diferencia potencial, al caer el agua dentro del inodoro, esa columna de agua, muchachos, lo que hace es empujar el fluido. Ese fluido lo que hacemos es pasarlo por un ventrio, o sea, por un estrechamiento. Y al pasarlo por el estrechamiento, en el punto de arriba, muchachos, no lo ven, obviamente, está dentro de la pieza, pasamos del orificio a una sección muy pequeñita. Entonces, el fluido al pasar por esa sección pequeña, aquí se genera un punto de succión y ustedes lo que hacen observar es que el fluido se evacúa. El diseño particular de esas piezas sanitarias es tal que ese orificio genera una eficiente succión, o sea, una presión muy baja. Y ustedes lo que ven es que rápidamente, con una pequeña cantidad de agua, observen que hay una, por decirlo así, una muy buena succión. Y todo lo jala, ¿de acuerdo? Pero no tenemos aire comprimido. En los aeropuertos ahí no hay aire comprimido. ¿Está bien, Borbón? Muchas gracias, profe. Excelente explicación. All right, muy bien. ¿Dónde estoy? Estaba aquí. Ok. Vamos con este ejemplo, muchachos, con este ejemplo de 1940. Pero, muchachos, a este momento llevamos 55 minutos. Entonces, muchachos, vamos a hacer, ya llevamos unos 55 minutos desde que abrí la sesión, pero 48 minutos desde que inició la clase. Entonces, hagamos una pausa ahí de 7 minutos, muchachos. A las 3:55. Vayan, despense, vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer y vuelvan a mí en 7 minutos. Gracias por estar aquí. Nos vemos ya casi, muchachos.
Ok, muchachos, vayan regresando. Un minuto. Ok, continuamos. Entonces, vamos a repasar sobre este ejemplo que desarrollé para verificar ciertas cosas de una edificación ya existente. Y me basé inicialmente, porque quería hacer una prueba para ver si lo que pensaba era cierto, basándome primero en lo que decía Hunter en 1940, sobre un edificio ya construido. Y eso me llevó a una conclusión interesante sobre los resultados que obtuvo el constructor del edificio. Y esto, muchachos, esto ocurrió en el año alrededor del 2006, 2007, más o menos. Cosa que va a repercutir no solamente en los costos de mi proyecto. Recuerden, la cantidad de agua que consumen actualmente las piezas sanitarias no es la misma cantidad de agua que consumen las piezas sanitarias actualmente. O sea, hay más compromiso, nos instan a ahorrar agua. Muchachos, recuerden, lo sepan. El agua no es un recurso inagotable, ¿de acuerdo? Hay lugares en el mundo donde el consumo de agua o poder producir agua para consumo humano, muchachos, es muy complicado. Hay ciudades, por ejemplo, en el desierto de Atacama, hay poblados en Chile, muchachos, que para consumir agua no tienen el recurso como nosotros lo tenemos. ¿Cómo hacen para consumir agua en el desierto de Atacama? Para especialmente grandes ciudades. Hay una ciudad muy grande en el desierto de Atacama, en Chile, muchachos. Toma el agua del mar, la desaliniza y la comercializa. O sea, que es 3 veces más cara que el agua que nosotros consumimos en Costa Rica. En algunos casos no hay agua, simplemente no hay agua, como Ciudad del Cabo. O sea, ahí, muchachos, para ir por agua, ustedes, estando en ciudades, no tenemos running water, o sea, no tenemos agua corriente, no, entiéndase, agua corriente es agua que corre, no hay agua corriente, o casi no hay agua corriente, que para poder suplir o poder consumir agua tenemos que ir como si estuviéramos en una zona rural o una zona aborigen o indígena, tenemos que salir para ir a caminar, para ir a traer el agua. Entonces, tengan eso en cuenta, no es el mismo el consumo. Nosotros, por dicha, estamos en una zona privilegiada. Estábamos en ese proyecto, era en el proyecto del Sleep Inn en San José Centro, al frente del Parque España. Lo primero es que no es lo mismo el consumo de agua en 1940 que actualmente. Entonces, por ejemplo, si hacemos referencia a 1940 para resolver este problema, recuérdense que les decía, ¿qué pasaría si yo necesitara, voy a copiar esto, muchachos, para valerme, les decía, ¿se acuerdan? Llegaba y dibujé aquí, ¿verdad? Dibujé y les señalé por aquí. Ubiquémonos por ahí. En esta sección, ahí donde estoy marcando con un color verdecito, y si quieren lo cambiamos esta tarde, vamos a cambiarlo con otro color. Y le voy a poner otro color, ahí, donde está más rojito. Ahí es casa máquinas. Todo eso es casa máquinas, muchachos, ahí. Eso es casa máquinas. Pero esto que estoy marcando, este que voy a hacer muy chiquitito aquí, es el sistema bombeo. Es un sistema a presión constante. Recuerden, habían 2 tipos de sistemas alternativos de elevación de la presión. Y les pregunto cuáles, ¿verdad? Pregunta de quiz. No me digan el primero y el segundo, ¿verdad? Uno es un sistema a presión constante y el otro es un sistema hidroneumático. Ahí lo que tenemos es un sistema a presión constante. ¿Por qué? Porque según la franquicia, tiene que bombearse el agua a 70 psi, punto. 70 psi.
¿Podemos bombear a todos los pisos, de los 4 pisos que tiene el hotel, a 70 PSI? La respuesta es no, pero en Casa Máquinas descargamos a 70. Pero hemos dicho que si a uno de los pisos o una zona en particular de bombeo, una zona de distribución de agua, superamos 55 PSI o 40 metros de columna de agua, había que hacer algo, ¿se acuerdan? ¿Había qué? ¿Qué había que hacer? Alguien que me abra el micrófono, muchachos, creo que estoy congelado, ¿verdad? Ya me quedé congelado. ¿Están ahí conmigo, muchachos? ¿Pueden Sí, decirme si? profe. Okay. Lo que yo tengo por ahí es que usted nos había dicho que se tenía que regular eso. Exactamente. ¿Y por qué? Porque había que regular sea Oviedo. ¿Por qué? Porque había que regular la presión por encima de 40 metros de columna de agua. Profe, para evitar que se rompan los empaques y cosas así. Ajá. En los equipos, en las piezas sanitarias, recuerden, en piezas sanitarias. Vamos a ver si ya me descongelé. Me está fallando esta cámara. Mande huevo. Ok, no, sí, gracias. Estoy en delay. Ok. Carísimo el iPhone y no funciona. Resulta ser entonces que sí. Vean interesante porque aquí es donde empezamos a aplicar las cositas. El sistema en sótano, no es sótano, en el piso número 1, ahí es donde está el cuarto bombeo, cazamáquinas, bombea 70 PSI. Ahorita vemos un esquemita. Y conforme va subiendo, claramente, muchachos, conforme va subiendo el agua, la presión tiene que ir disminuyendo. Recuerden, la carga pisométrica tiene que ir disminuyendo, pues obviamente porque tenemos que vencer la altura geométrica más todas las pérdidas por fricción, los sistemas o por las cargas no conservativas, las irreversibilidades. Pero cuando entramos a los cuartos no podemos superar los 40 metros de columna de agua, que si ustedes hacen la conversión a PSI son 55. No podemos superar ese valor porque muchachos, imagínense todos los pisos alfombrados y mojados y oliendo a húmedo, a ropa húmeda o alfombra húmeda, guácala, ¿verdad? Y el montón de bichos y lo cierra, le cierran el chinamo al Ministerio de Salud. Entonces, no puede haber fugas en este sistema. Mantengan la idea. Sigamos por aquí. Entonces, la pregunta es, sí, ya estamos viendo. La pregunta es, aquí muchachos, justamente esta tubería que va por aquí, eso es lo que les marcaba la última lección, esa tubería que va ahí muchachos, esa tubería que está ahí marcadita, es la que lleva el agua total derivada. El agua total, disculpen, el agua total. Esa agua total se va a dividir. Va aquí otra vez. El agua total que están bombeando las bombas tiene que derivarse hacia los calentadores y tiene que derivarse como agua fría derivada hacia las piezas que consumen agua fría y agua caliente dentro del edificio. Bien interesante. Por eso estamos hablando de la columna total y columna de frío y columna de caliente. Voy de nuevo a la presentación. ¿Dónde estoy? Me perdí. Ok, ahí, creo que está así. Bueno, esta sección roja, muchachos, se va a dividir en agua fría y agua caliente, derivada. El agua caliente, finalmente, muchachos, vean que se está observando aquí. Ya aquí, muchachos, ya va el agua caliente derivada. Mientras que el agua fría, ahora ya está aquí. Esa es el agua fría derivada, porque una parte, vean aquí, vean la intersección, vean qué interesante. Ven ustedes aquí, ven, ahí está el toque. El agua total se derivó en agua caliente y agua fría. Y finalmente, las tuberías de agua fría y caliente, muchachos, suben por los ductos mecánicos, ¿se acuerdan esa palabrilla? O sea, por una sección, muchachos, que está alrededor de las escaleras, sube a los diferentes pisos. Otra vez, pero estamos aquí. La pregunta es, ¿cuánta agua fría total se necesita? Y si nos preguntaran cuánto agua fría derivada se necesita, pues entonces es la que iría por esta sección. ¿Y cuánta agua total se va a necesitar? Pues sería la que va por acá.
Después revisitan estas diapositivas, por si ustedes lo están viendo en chiquitito. Pero ahí está. La pregunta es, ¿cuánta agua fría total las bombas descargan? Porque esa es la teoría distributiva principal. Muy bien. Si lo hacemos a partir de 1940, resulta ser de que nos da algo así. Sabemos, o les decía, muchachos, disculpen un segundo disculpen que me muevo muy rápido. Sabíamos que en el edificio, porque eso lo hice yo, sabíamos, porque le estoy diciendo que así fue, porque cuantifiqué 90 inodoros con tanque, 90 lavatorios, 58 tinas, 28 duchas, 4 fregaderos y 10 service sink, o sea, bateas para poner el palo piso. Tenemos la columna, dice unidades accesorios frías, unidades accesorios calientes y unidades de consumo o unidades accesorios totales. Estos datos que están aquí, muchachos, voy a valerme otra vez de esto. Sí, voy aquí, muchachos. ¿De dónde tomé esta información? ¿De dónde tomé esto? Todos estos. Todos esos los tomé de Hunter. De Hunter 1940. Son esos datos que están ahí en correspondiente fría, caliente y total. Si multiplico entonces esas unidades por la cantidad, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo entonces cada uno de estos datos. Pero me voy a enfocar en el total, porque me están preguntando nada más por el agua que va por esa tubería que lleva el agua total que proviene de las bombas, antes de dividirse en esa T que lleva el agua hacia los calentadores y se deriva el agua fría, derivada y caliente. Al sumar todos estos valores de esa franja de color rojito, ¿qué obtengo? Pues obtengo, les decía, obtengo estos valores, 580. ¿Qué hago con esos valores? ¿Qué hago con 580? Nos preguntábamos, ok, en el sistema, ¿qué hay predominancia? ¿De inodoros con tanque o sistemas con fluxómetro? Pues con tanque, porque hay 90 inodoros con tanque. Entonces, ¿qué hago? Con 580 y sabiendo que hay predominancia de sistemas de lavado y son 580, lo que utilizo, muchachos, entonces, esta ecuacióncita. Utilizo esa ecuación. Si sustituyo ahí, pero ojo, porque aquí están litros por segundo. Ojo, litros por segundo. Sabiendo que en un galón hay 3,785 litros. Anoten, muchachos, si tienen donde anotar. Un galón son 3,785 litros. Pues entonces, muchachos, me regreso aquí y tengo el equivalente en galones por minuto. Y fue 141 galones por minuto. Sabiendo que estoy utilizando Hunter 1940. Ok, ¿qué hacemos con eso? Bueno, resulta ser de que al yo revisar los unifilares, los planos, observen, muchachos, están marcados con rojo. 141 galones por minuto. O sea, el proyectista proyectó bien. O sea, le dio el cálculo, le dio justamente el constructor, le dio 141 galones por minuto y correspondía a un diámetro de 4 pulgadas de PVC. Eso, lo del diámetro, será tema para el jueves. Pero lo que yo vi es que sí lo dio 141. Pero lo que advertí en ese momento es que él utilizó información de 1940. O sea, que todo el edificio está sobredimensionado. Que no salga de Costa Rica. O sea, que eventualmente el sistema pudo haber costado menos. Tal vez pudo haber costado menos, porque debemos considerar unidades de consumo más pequeñas. ¿Qué pasaría si consideramos Hunter actualizado? O sea, una tabla de Hunter ya no de 1940, sino una como esta. Y ven que ahí lo advierte, arriba dice actualizado.
Si ustedes comparan la columna de total o de caliente o de fría con 1940, no son los mismos valores, son más pequeños. Por ejemplo, nada más fijémonos donde dice Combination Fixture, que está en un cuadrito de color celestito, cuyas unidades de consumo suman, vean, en este caso, vean, 3. Dice, vamos a ver, vamos a comparar con 1940. ¿Dónde está? 1940. Combination Fixture. Si ustedes lo ven, de inventar, es la misma vara, me dicen. Bueno, sí, está bien. También da 3, ¿lo vieron? Ahí está, 3. Para Combination Fixture. Está bien. Por ahí van ganando, pero no siempre. Vamos a Bathroom Group. Vean los Bathroom Group de 1940. 8 y 6 en total. Vamos al actual. 8 y 6. Y ahora vean, no es el mismo, ¿de acuerdo? Es más pequeño. Entonces, no en todo corresponde, pero en general tenemos un menor consumo. Si ustedes observan y comparan cada una de las filas, y los invito a hacerlo, muchachos, con detenimiento. Los fixture units en general son más bajos en este Hunter actualizado que el de 1940. Usted dice, no sé, no creo. Bueno, vamos, pongámosle números, hagamos el mismo ejemplo, pero con esta información. Sabiendo, muchachos, que, recuerden, Service Sync es lo que llamamos la batea esta para poner el palo piso. Si hago el mismo ejemplo, construyo la misma información, vemos que con la misma cantidad de accesorios, inodoro de tanque, lavatorio, tina, ducha, fregadero, Service Sync, pero con los fixtures fríos, calientes y totales, nos enfocamos, muchachos, en la última columna de fixtures totales y vean que pasamos de 580, observen, pasamos de 580 fixture units totales pasamos a, obsérvese aquí, pasamos a 417. ¿Qué hacía con 417? Ok. Hay predominancia de inodoros con tanque. Eso es lo primero que tenemos que observar. Hay inodoros con tanque, no hay fluxómetros, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí y lo que hacemos es entonces sustituir en el segundo modelo, ¿de acuerdo? Para predominancia con tanques de lavado. Nada más que ahora con 417. Sustituimos, muchachos, y ahora 110 galones por minuto. Entonces, eso significa, otra vez, vamos al planito. Eso significa que en lugar de estar pasando por esa, aquí muchachos, justamente, ojo, vean dónde estoy moviéndome. Ahí, muchachos, que circulaban inicialmente, en mi estimación inicial, 140, ahora circulan 110. ¿Qué puede implicar ese bajonazo en 30 galones por minuto? Pues probablemente diámetros de tubería más pequeña y probablemente una bomba de menor capacidad y menor consumo energético, con un menor costo operativo. Recuerden que el costo operativo es la suma de los costos, es la suma del costo de la energía más los costos por mantenimiento. Pues ven qué interesante. Lo que están planos es un diámetro en la tubería madre, en la tubería no tubería madre, en la tubería principal de descarga de bombeo es 141 galones por minuto y se instalaron a un diámetro nominal de 4 pulgadas. Pero al yo revisitar la experiencia, demuestro que no necesito 141, sino que 110. Entonces la pregunta sería, ¿realmente necesitaba en ese proyecto 4 pulgadas? O sea, 100 milímetros nominales. Tal vez no, tal vez menos, tal vez menos. O sea que me hubiera costado en general todo más barato, porque tal vez hubiera proyectado diámetros más pequeños. Vean este unifilar. ¿Qué pueden ver en este unifilar? Pueden observar, no, en este no se puede observar, disculpen. No, aquí no se ven las presiones, disculpen. Aquí lo que se ve, muchachos, es los flujos
que eventualmente fui considerando con la información de 1940. Así que puedo proyectar para cada una de esas columnas y para uno de esos distribuidores, puedo estimar los diámetros. Que eso será tema a continuación. Entonces vamos, dice, ¿cómo se determina que realmente requiere un diámetro de 4 pulgadas? O sea, vean ahí, ¿cómo realmente sé que necesito 4 pulgadas? Bueno, la pregunta es, o bien se requiere un diámetro diferente al indicado en planos, o sea, el que se instaló. Hay diferentes métodos, unos más simples que otros. Vamos a utilizar una recomendación de ASRAE. Recuerden que ASRAE significa American Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning and Exhausting. Para encontrar el diámetro que nos permitiría trasegar este flujo. Pero sigan viniendo, muchachos, sigan viniendo y les cuento. O sea, el jueves vamos a hablar de esto. Ya casi vamos a ir haciendo el cierre. Ahora sí, muchachos. Vean un ejemplo. Manténganse conmigo, muchachos. Supongamos que tenemos dos distribuidores que se van a unir. Dos distribuidores que se van a unir en un distribuidor madre. En un distribuidor, un ramal, se requiere una carga de 1.200 unidades de consumo. Vean que está en amarillito. Si yo convierto esos 1.250 fixture units, considerando que son inodoros con tanque, corresponden a 238 galones por minuto que está en amarillo. ¿Cómo sé eso? Porque me metí aquí, recuerden, me metí aquí. Los invito a que lo verifiquen. No me crean. Demuéstrenme lo contrario. O díganme dónde me equivoqué. Pero esos 1.250 fixture units, considerando inodoros con tanque, aquí, ven, inodoros con tanque, corresponden a 238. Y el otro ramal, que se va a unir a ese amarillo, requiere 1.750, híjole, me equivoqué, 1.750 galones, 1.700 fixture units, que si ustedes lo convierten según esto de aquí, o sea, suponiendo inodoros con tanque, eso les da 299. Si el amarillo se une con el color cian, ¿cuánto es entonces el caudal que debe ir por esa tubería madre que alimenta el amarillo y el cian, y el color ese verdecito, claro? Lo que dice esa diapositiva, que sería un error que ustedes me sumen 238 más 299. Vean ustedes. Porque 1 más 1, ¿qué me dicen? Abran, ¿qué me dicen? 1 más 1 no es 2. Es menos que 2. Recuerden esto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto? El procedimiento correcto es sumar 1.250 unidades accesorio más 1.750 y eso nos da 3.000, que está en verde. Y eso, si ustedes lo convierten, según esta tablita, para predominancia con inodoros de tanque, eso nos da 430 galones por minuto. Y sí o no, muchachos, otra vez se los demuestro. 430 es más pequeño que la suma de 238 en amarillo más 299 en color cian. 1 más 1 no es 2, es menos que 2. El valor de 430 galones por minuto refleja la correcta aplicación de la teoría de probabilidad. Espero que esté claro. Y ahora sí, muchachos, vamos con una tareita. La tarea ya empieza a quedar asignada. Método de Hunter. Esta es la tarea 3. Estímese el caudal en galones por minuto total, pues, ojo, vean la palabra, total probable de agua requerida para alimentar un piso de un edificio que cuenta con las siguientes piezas sanitarias. ¿Cuáles? Ahí vamos, con esas que están ahí. 26 inodoros. Puede suponer que dice ahí, considere los inodoros tienen válvula fluxómetros, o sea, tiene válvula semiautomática. Es de fluxómetro, no es de inodoro de tanque. Escuchen, para este ejemplo tiene válvula semiautomática o válvula fluxómetro. Tiene 26 lavatorios, 8 tinas, 18 duchas y un grifo. Cuando digo grifo es service sink. Grifo es service sink en Hunter actualizado. Muchachos,
yo les pido que hagan este ejercicio no con el Hunter de 1940, sino con el Hunter actualizado. ¿Ok? Pero luego viene la siguiente pregunta. Por aquello. Por aquello, los inodoros Profe. no requieren... Sí, Borbón. El punto 4 de las notas, ¿qué se refiere a eso? Sí, es que recuerda, les dije, un cuarto completo, un cuarto baño. Recuerden, un baño completo está conformado por 3 piezas, ¿sí? Normalmente por 3 piezas. El lavatorio, la ducha y el inodoro. Pero hay baños completos o cuartos de baño que pueden estar conformados por 4 piezas. Nada más que es más elegante. ¿Está claro? Ese cuarto baño o cuarto completo es más elegante. ¿Está claro? Profe, y Perfecto. esos cuartos de baño con 4 piezas están en la tabla del código. No. Muy bien. Pero no. No, pero no se me angustien. O sea, lo siguen considerando como bathroom group en esta tabla. Ok, entonces se agarra el número del bathroom group. Exacto, así es. Ok. Voy a seguir para terminar la idea. Dice, por aquello, nada más por aquello, ¿verdad? Para que estén seguros, los inodoros no requieren agua caliente. O sea, eso sobró. Eso lo podía borrar. Yo creo que nunca han visto un inodoro con agua caliente. Está muy raro. 2. Si el edificio cuenta, escuchen bien, si el edificio cuenta ahora con 8 pisos, ¿cuál es el flujo total probable de agua necesario? Cuidado, porque la respuesta de 2 no es agarrar la respuesta de 1 y multiplicarlo por 8. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta de 2 no es tomar el flujo en galones por minuto de la pregunta 1 y multiplicarlo por 8. Porque recuerden, muchachos, esto va a quedar grabado. Lo que ustedes suman, restan, multiplican o dividen son los fixture units. No los galones por minuto. 3. ¿Qué caudal de agua caliente total probable se requiere para todo el edificio? Vamos a ver. Para responder 1 y 2, ¿qué hacen ustedes, muchachos? Ustedes se van a Hunter actualizado y se fijan únicamente en la columna total. Eso es todo. Pero, para la pregunta 1 y 2, pero para responder a la pregunta 3, ustedes necesitan cuantificar el total de fixture units, pero caliente. ¿Está claro? Creo que sí, muchachos. Ahora bien, siguiente observación. En la medida, recuerden muchachos, en la medida que ustedes agrupen en Hunter actualizado Bathroom Group, ustedes van a proyectar menos fixture units y por tanto menos flujo. Y por tanto, más adelante verán que sería una solución de diámetro más pequeño. La pregunta que yo quiero que ustedes respondan en la tranquilidad de sus hogares después de clases es: ¿cuántos cuartos de baño, cuántos baños completos pueden agrupar ahí? Díganme, ¿cuántos baños completos pueden agrupar? No tienen que responderme ya. Es que si ustedes consideran los fixture units de 26 inodoros y de 26 lavatorios y de 8 tinas y de 8 duchas y de un service sink, eso probablemente sea más flujo volumétrico que si totalizan grupos de baño. Vamos a ver. A ver, ¿cuántos grupos de baño de 4 piezas pueden formar? Y luego respóndase, ¿cuántos grupos de baño de 3 piezas pueden formar? En la medida que contemplen eso, van a generar menos flujo volumétrico a la hora de responder las preguntas 1, 2 y 3. ¿Está claro, muchachos? Por favor, por eso les digo. De 3, considere que 3 debe agrupar, pregúntese, ¿cuántos baños completos puede formar? ¿Cuántos grupos o baños completos de 3 piezas o de 4 piezas puede formar? En la medida que ustedes traten de agrupar, menos flujo van a considerar y más adelante será menos el diámetro de las tuberías y por tanto, pues al ser menos agua la que considere su proyecto, la bomba será tanto más pequeña. Profe, Sí, una pregunta, digamos, yo puedo, o sea, a pesar de que los laboratorios
Lavatorios. Lavatorios y las duchas no estén necesariamente en el mismo baño, yo las puedo agrupar igual como baños completos. Así es, porque yo te estoy preguntando por el agua. Voy para proyectarme aquí en las manos. Porque yo te estoy preguntando por el agua total allá afuera, ¿sí? Que va a entrar al edificio. ¿Está bien? Ok, sí. O sea, no importa que no estén físicamente en el mismo lugar. Así es, no importa. Ok. Así es, Garita, así es. Gracias, profe. Con gusto. Les sugiero cuando van a experimentar con este ejercicio, muchachos, ¿verdad? Traten de agrupar. Eso es lo que les digo. La venta que quiero que hacerles hoy, muchachos, es que agrupen. O sea, no me estimen los fixed units de 26 inodoros más los fixed units de 26 lavatorios más los de 8 tinas más los de 18 duchas más los de un grifo. Porque eso les va a dar más fixture units que si agrupan en cierta cantidad de baños completos de 3 piezas y de 4 piezas. Aquellos que no pueden agrupar, pues los suman por aparte, eso sí. Recuerden, ustedes lo que suman, restan, multiplican o dividen son fixture units, no galones por minuto. Reitero, responder la primera pregunta es fácil. Pero si ustedes para responder la pregunta 2 agarran la respuesta en galones por minuto de la pregunta 1 y lo multiplican por 8, muy bonito todo, pero está malo. Porque ustedes lo que suman, restan, multiplican o dividen son los fixture units. Muchachos, en este momento hay una alarma de una casa sonando, entonces espero que no lo estén escuchando porque me está volviendo loco. Vean, muchachos, nada más. Una pregunta. Sí, adelante. Cuando tenemos tina, o sea, a veces es, bueno, poca gente, pero se suele tener ducha y tina. En ese caso, ¿se cuenta como un cuarto baño? ¿O esos, o van separados? Es que, sí, está bien. Normalmente puede tener 4. Es que pueden ocurrir varias cosas, muchachos. Depende de qué tan creativo se ponga la gente en el baño, ¿verdad? Me refiero a que puede ser de que se estén bañando y que, no sé, ¿verdad? Se pueden estar bañando y pueden estar dentro de la tina, ¿de acuerdo? O pueden estar ya con el agua, ya consumieron el agua. Es que ya consumieron el agua y se ponen a echar más agua con la ducha, ¿de acuerdo? O pueden tener, es que pueden haber piezas sanitarias más complejas, ¿de acuerdo? Hay piezas sanitarias dentro de un cuarto baño que les echa chorros por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Entonces, consideren, muchachos, hay piezas sanitarias que pueden tener 4 o 3. Entonces, pregúntense, ¿cuántas agrupaciones pueden hacer de 3 piezas sanitarias en el cuarto baño? ¿Y cuántas de 4? Y aquello que no pueden agrupar, entonces lo van sumando por aparte. Ok. Luego me hicieron una pregunta en estos días que me pareció interesante considerarlo. Entonces, por eso les estoy mostrando esta pantalla. Recuerde, la bomba se selecciona a la demanda máxima. Por eso estamos haciendo todo esto. La bomba se selecciona a la demanda máxima, pero la demanda máxima no siempre es la suma de todas las cargas. La demanda máxima es la suma máxima probable horaria que resulta de la suma de las cargas continuas, más las cargas no continuas. La suma de esas dos cargas continuas y no continuas, si vemos en este grafiquito, ¿verdad?, que dice a mano, vemos que eso se llama el caudal máximo. Lo que estima este método que les estoy hablando, que la demanda máxima la suma de las cargas continuas más las cargas no continuas, es el pico, ¿de acuerdo? Es el pico. No estamos estimando en algún momento de otros puntos horarios en el tiempo. ¿Qué representa este gráfico? Representa, ven, caudal versus tiempo. O sea, se llama la curva de demanda. Y claramente, muchachos, ni en sus casas, ni en un hotel, ni en un centro comercial consumimos la misma cantidad de agua durante todo el día. Pero la bomba debe ser capaz de suplir la demanda máxima. Si ustedes ven en esta representación, vean, por eso puse las bombillas ahí a la par, porque la bomba se selecciona en función de la demanda máxima. La bomba no puede darme menos del caudal máximo, pero sí puede darme más del caudal máximo. Y si me entrega más del caudal máximo, eso se llama el caudal de diseño. Y eso más que me aporta, la bomba, ya vamos a ver después, puede contemplar, porque eso depende del propio desempeño de la bomba, pero también debe contemplar
las futuras ampliaciones. Las futuras ampliaciones no siempre deben considerarse. Es que, ¿qué pasa, muchachos, si yo considero que la diferencia multiplicativa entre el caudal de diseño y el caudal máximo es de 1,2 veces? Porque ese valor puede ser entre 1,2 veces a 1,8. Otra vez, ¿qué estoy diciendo? Si agarro el caudal máximo y lo multiplico por 1,2, me da el caudal de diseño. Entre 1,2 a 1,8. Pero después revisitamos este concepto. Ese valor del caudal de diseño, que es más grande que el caudal máximo, puede contemplar futuras ampliaciones, porque puede ser de que en el pasar de los meses o de los años, yo sé que tengo que agregar nuevas líneas de producción. Pero ¿qué pasa si la diferencia entre el caudal de diseño y máximo es de un 20%? O sea, agarré el caudal máximo y multipliqué por 1,2. Significa que hay un 20% más que la bomba tiene que aportar. Pero ¿qué pasa si esa futura ampliación no ocurre en meses, sino ocurre hasta dentro de 5 años? Y yo seleccioné la bomba para esa probable ampliación a un 20% más. O sea, lo que quiero decirles es que seleccioné hoy una bomba, hoy operando el 80% de su capacidad y no al 100% de su capacidad. ¿Qué va a implicar eso, muchachos? Que la bomba va a estar operando con puntos porcentuales con menor eficiencia de la cual yo estimé. Y eso significa mucho dinero en cuanto a la utilización del recurso energético. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que normalmente yo selecciono mi bomba a la demanda de hoy, a la demanda que requiero hoy o en los próximos meses. No selecciono la bomba hoy a la demanda que requiero dentro de 5 años, porque si no tendré la bomba trabajando con baja eficiencia, y eso significa mucho dinero en cuanto a pérdida de puntos porcentuales. Si yo sé que en términos de algunos meses yo voy a requerir ese 20% o 80% más, entonces sí, selecciono hoy la bomba al 20% adicional o al 80% adicional de la capacidad. Pero si no viene rápido esa ampliación, selecciono hoy la bomba que requiero a mi capacidad al 100%, y dentro de 5 años, cuando requiera ese incremento, pues selecciono una bomba que compense el 20 o el 80% de mi capacidad. Las pongo en paralelo ambas. Muchachos, espero que esta clase haya sido de provecho para ustedes. Voy a proceder con el cierre de la reunión. ¿Alguno tiene una pregunta a este momento de la reunión? Profe. Sí, adelante. Disculpe, para la tarea, los accesorios son de uso privado o público. Como no indica lo contrario, sería privado. Así es, correcto, estás en todas. Si no se dice lo contrario, van a decir que es privado. No les dé miedo. Si yo no les digo lo contrario, asuman que es privado. Y es que en realidad es privado porque es un hotel, ¿está bien? O sea, esos baños, yo sé que muchas personas los pueden usar, pero no de forma simultánea, ¿de acuerdo? No es ni un balneario, ni una escuela pública, ni baños que están a la par de una playa pública, ¿de acuerdo? De un estadio. Entonces vamos a asumir que es privado. Gracias, sí, muchas gracias. Si no se dice lo contrario, sí. Si no se dice lo contrario, es siempre privado. Muchachos, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta Adelante. Sí, una pregunta. Para las unidades accesorio, se utiliza la tabla que está en esta presentación, la actualizada, porque en el código no vi que viniera grupo de baño. Así es, correcto. Utilicen Hunter actualizado que está en esta presentación. Correcto. Okay. Y otra pregunta, profe. Es que, digamos, si tenemos 18 duchas y 8 tinas, dice que los grupos de baño pueden ser de 3 o de 4. Cuando vamos a hacer de 4, se utiliza la misma unidad de accesorio que el de 3. Así es, sin miedo. Okay. Así es. Lo importante es que me agrupen, ¿de acuerdo? ¿Cuántos grupos de baño pueden generar? ¿Cuántos cuartos de baño pueden agrupar? Y los que no pueden agrupar, los van sumando. Y los baños y medios se suman como una unidad de otra unidad. No, porque no hay baños y medio. O sea, hay baños completos, no hay medios baños. O sea, en la tabla de Hunter actualizado, desgraciadamente, no tenemos
half bathroom group o la mitad de un cuarto completo. Solamente tenemos cuartos completos. Si no los pueden agrupar, los suman individualmente. Ok, está bien, profe. ¿Y sería Profe. individual? ¿Perdón? ¿Sería individual la tarea? Sí, sí, así es. La tarea es individual. Pueden ustedes ahí hacerse grupitos en Teams y pueden conversar entre ustedes o videollamar como quieran, pero tienen que presentarlos de forma individual. ¿De acuerdo? Lo presentan de forma individual. Recuerden, hasta de hoy en 8 y hasta las 11:59. Por favor, lo pueden hacer a mano, lo hacen en computadora, le agregan una portadita oficial. En la sección de documentos hay una propuesta de portada que pueden utilizar. Por favor, con portada, para que sea bien bonito, ¿de acuerdo? Para que quede bien bonito. Ordenado, claro, conciso y preciso, ¿de acuerdo? Si lo quieren hacer a mano, está bien, pero ordenado. Y si tienen dudas durante la semana, no duden en escribirme al team y si es necesario, les abro videollamada y conversamos. O si no están presentables, entonces hacemos solamente con audio. ¿Está claro, muchachos? Vamos cerrando en 3, 2, 1.